de los de adición, definir el concepto de polimerización por adición, actualmente por reacción de cadena, obtener una película o recubrimiento de polimetacrilato de metilo a partir de la disolución del polímero en su monómero, obtener por precipitación de urea natural a partir de una solución de látex, conocer el sistema de identificación para el reciclado de los plásticos, identificar de diferentes muestras de plásticos el nombre del polímero utilizando el sistema de identificación para el reciclado y reconocer algunos polímeros por su comportamiento térmico, por su olor, el color y los olores de sus vapores de la flama. Y a continuación mi compañero Alejandro les va a presentar sobre un poco de lo que son los polímeros. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Olegario Mendoza Heredia y voy a iniciar por introducir el tema, ¿qué son los polímeros? Bueno, en primer lugar empezamos por el nombre del polímero, que viene de la raíz griega poli, que significa muchos, y meros, que significa unidades o partes. Con estas palabras podemos decir que los polímeros son cadenas enlazadas de unidades repetidas con enlaces covalentes de extremo a extremo. Los bloques de construcción que se repiten en cada cadena se le llaman monómeros, y conforme se formen más cadenas de monómeros, se crean cadenas oligómeros. Siguiente, por favor. Los tipos de polímeros existen varios y dependiendo de su origen podemos decir qué tipo de polímeros son. Aquí voy a agarrar los más conocidos o los más vistos o usados por el ser humano, que sería el polietileno, que es usado en tubos, películas, botellas, tazas, aisladores eléctricos y embalajes. El polipropileno o PP, que es lo mismo con el polietileno, nada más que son más rígidos. El politetrafluoretileno, que es básicamente el teflón para palabras menos enredadizas, y es usado en sartenes y en objetos de alta resistencia térmica. El poliestireno, que es mayormente usado como embalajes o seguridad de objetos frágiles en cajas. El policluro de vinilo o PVC, que es para arquitecturas. El PMMA, que es utilizado en aviones, parabrisas o laminados. El nylon, que es para textiles, cuerdas, piezas y modelados. Y siguiente, por favor. Y las propiedades de los polímeros pueden ser que como son grandes moléculas en estructura, son amorfas, es decir, que no tienen como una forma en específico. Son notables en plasticidad, elasticidad y resistencia mecánica. También por esas mismas razones es que no son muy buenos conductores eléctricos y sirven más como aislantes. Son poco reactivos en ácidos o bases y a veces también son duros y resistentes, como por ejemplo el PVC. Son muy duraderos y soportan grandes líquidos, por así decirlo. Y también son flexibles, elásticos y resistentes a tensiones y muy intrínsecos. Siguiente, por favor. Y como estaba diciendo en sus propiedades, sus características también pueden ser malos conductores de electricidad, su comportamiento varía según su temperatura, pueden ser sometidos a temperaturas bajas y se vuelven duros y adquieren características vitrieras, tienen baja densidad, que pueden oscilar entre los 9 gramos sobre centímetro cúbico y los 1.5 gramos por centímetro cúbico, y soportan muy bien las rupturas y el desgaste. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a hablar de sus clasificaciones. Como el poliestireno es muy variado, lo clasifican de 4 formas, aunque puede variar según el autor. El primero es por su origen, que son los polímeros naturales y sintéticos. También están los artificiales, pero yo los englobo en sintéticos como artificiales y sintéticos, ya que son creados a partir de la mano del hombre.
mientras que los naturales son a partir de envase de forma natural, ya sea las proteínas, ácidos nucleicos, celulosa, almidón o el caucho. ¿Y por qué son naturales aparte de que son en base por la naturaleza? Porque también más adelante que les digo que son también inorgánicas u orgánicas, su cadena principal está a base de el elemento del carbono, que es el elemento de la vida, por así decirlo. Siguiente, por favor. En estructura tenemos varios, que sería lineal, que es de forma recta, unitaria. El ramificado, que es que de la lineal salen algunas ramas. El entrecruzado, que a partir de esas ramas se juntan otras líneas lineales o ramificadas. El homopolímero es el lineal, nada más que, por así decirlo, es muy exclusivo y discriminante, no acepta otro más que un monómero en específico que se haya creado a partir de ese. Y el copolímero es básicamente el que acepta a todos por igual, puede ser de uno u otro polímero. Siguiente, por favor. Y como estaba diciendo anteriormente de origen natural o sintético, se forman también los orgánicos e inorgánicos. La diferencia principal es en base a su estructura química. Los orgánicos son hechos con la estructura principal de carbono, como están viendo de ejemplo, mientras que los inorgánicos, su línea principal es otro elemento que no sea el carbono. Por ejemplo, el polidimetilgermano o el polidimetilestanomano, que es mayormente en silicios o silicones. Siguiente, por favor. Y para clasificar los polímeros, el Instituto de Botellas de Plástico de la Sociedad de la Industria del Plástico desarrolló un pictograma para identificar cuáles son los polímeros que se están utilizando como medida de seguridad para no mezclar con otros elementos o productos. Y el pictograma es básicamente un triángulo hecho con flechas, marcados con un número en medio de dicho triángulo, y abajo el nombre del polímero que está identificándose. El primero sería el PET, que es el más conocido por todo el mundo, que se usa en botellas y todo ese tipo de cosas. El 2 es el polimetilo de alta densidad. El tercero es el cloruro de polivinulo o PVC. El cuarto es el polimetilo de baja densidad. El quinto es el polipropileno. El sexto, es el poliestireno. Y el séptimo, otros. Para decir otros, podría decirles el etileno vinil acetato o goma eva, que también está en esa tabla, aunque en el manual no aparezca. Siguiente, por favor. Y por último, les presento la tabla también que está en el manual, que presenta cómo identificar los plásticos a través del olor o el olfato. Y como es muy grande y tenemos 3 horas, pero también hay compañeros que se puedan aburrir, solo voy a decir como 3 o 4, que serían los más comunes, por así decirlo, que sería la urea, que es olor a orina, el fenol fonaldehído blanquea, que es olor a fenol, el neopreno, que tiene olor a goma, el hule natural, que es llanta quemada, el nitrato de celulosa, que no tiene ningún olor. Y podría seguir, pero no los quiero aburrir tanto. Aparte, no mencioné en clasificaciones un quinto o sexto, clasificación, porque vamos a detallar más adelante, que sería clasificado por sus propiedades mecánicas o térmicas, en las cuales están, por así decirlo, los termopoliestireno, los que aguantan mayores temperaturas o menores temperaturas, pero lo voy a dejar para más adelante con mis compañeros. Y eso sería todo.
Voy a definir qué son los termoplásticos. Los termoplásticos es un material formado por polímeros que se encuentran unidos mediante fuerzas intermoleculares. Un ejemplo claro de estos termoplásticos es un conjunto de cuerdas enredadas que tenemos sobre una mesa. En cuanto mayor sea el enredo de estas cuerdas, mayor será el esfuerzo que tendremos que realizar para separarlas. Considerando que las cuerdas van a ser nuestros polímeros y nuestras fuerzas intermoleculares será la resistencia con la que necesitaremos para poder separarlas. La siguiente. Algunas características de los termoplásticos es que son reciclables. Aquí lo que consiste es que como se van derritiendo y se les van dando una nueva forma, los materiales poco a poco pierden sus cualidades para volverse a reciclar. Es decir, entre más se recicle, cada vez perderá más sus propiedades. Y algunos ejemplos son el polietileno de alta densidad, que es utilizado en objetos como botellas, tanques, depósitos y recipientes para el transporte. Y también el polietileno de baja densidad, que es utilizado para bolsas, envases y juguetes. Siguiente. Tenemos a las fibras, que son polímeros ordenados, que pueden ser hilados constituidos por polímeros dispuestos en cristales, por ejemplo, el nilón, que su empaquetamiento es de fibras cristalinas. La siguiente. Tenemos a los termoestables, que es un conjunto de material formado por polímeros unidos mediante enlaces químicos. Debido a sus cadenas entrelazadas, el número de puntos formando moléculas tridimensionales. El siguiente. Algunas de sus características tienen buena resistencia, rigidez y dureza. Antes de fundir, se descomponen, rompen sus enlaces, no pueden volver a moldearse, no son reciclables a comparación de los termoplásticos. Es de gran utilidad en la industria y tiene un punto de gelificación. Este punto de gelificación es el momento en el que el material pasa de una manera irreversible de un estado líquido viscoso a un estado sólido durante el proceso de curado o reticulado. Tenemos ejemplos, por ejemplo, los fenoles, que se usan para los aislantes eléctricos, las aminas para las clavijas, las resinas epoxi, que es para material deportivo, por ejemplo. Tenemos las resinas fenólicas, que es para las bolas de billar, ruedas dentadas y materiales aislantes. La siguiente. Tenemos a los elastómeros, que son polímeros de adición que presentan una estructura elástica y debido a que su composición química carece de la presencia de elementos metálicos. En cuanto a su composición, están conformadas por extensas cadenas de monómeros, lo que explica el comportamiento elástico. Un ejemplo de los elastómeros es, por ejemplo, tener encima de una mesa un conjunto de cuerdas que lo llamaremos polímeros entremezcladas unas con otras. Tendremos que aplicar un esfuerzo relativamente pequeño si queremos separar las cuerdas unas de otras. Al realizar nosotros nudos con las cuerdas, que las llamaremos enlaces químicos, se van a realizar ordenamiento y se van a volver más rígidas. Al tener cierto grado de nudos, necesitaríamos tensionar con mayor fuerza el conjunto de cuerdas, mientras que cuando tensionemos la longitud de las cuerdas aumentará y cuando dejemos de tensionar el tamaño de las cuerdas volverá a la longitud inicial, que es una de sus principales características. La siguiente. Las principales características de los elastómeros es la capacidad de deformarse elásticamente en alto grado, son amorfos, flexibilidad que dispone de dichos materiales frente a las cargas antes de fracturarse o romperse y son insolubles. Algunos de sus ejemplos son la goma natural, que es utilizada para tacones y suelas de zapato, los poliuretanos, que son utilizados para el sector textil, para la fabricación de prendas elásticas, por ejemplo la licra, el polibutadieno, utilizado en las ruedas o también en los neumáticos, y la silicona para prótesis médicas, lubricantes y moldes.
La siguiente. Un ejemplo de los elastómeros es el hule estireno-butadieno, que está formado por la polimerización de una mezcla de 2 o más monómeros del estireno y el 1,3-butadieno, considerándolo uno de los más utilizados a nivel mundial. La característica común de la mayoría de estos elastómeros es la doble ligadura residual que favorece la vulcanización, conformado por un 75% de butadieno en peso, y se usa principalmente en cubiertas de automóviles. La siguiente. El hule es uno de los polímeros más conocidos que se extrae de una manera natural. Su composición mediante látex está conformada por agua, proteínas, sustancias minerales, azúcar y aceite. La siguiente. Tenemos a la composición del hule, que se muestra su composición química, y cuando tenemos hule de estructura así, es para la gutapercha, y cuando es IRAS, esto significa que no es elástica, por lo que el material es de gran dureza. La siguiente. Y tenemos la vulcanización del hule, que la vulcanización es la transformación de propiedades del hule crudo, que se encuentra en un estado plástico o un estado elástico, en el cual sus propiedades lo hacen para utilizar en fin de aplicaciones. Como se muestra en la figura A y en la B, representan las cadenas largas antes y después de la vulcanización. En la E se muestra la alineación de las macromoléculas cuando se estiran sin la vulcanización. Estas moléculas se deslizarían entre ellas, anulando las propiedades elásticas del hule. La siguiente. A mí me toca explicar qué es la polimerización. Bueno, es una reacción en la que las moléculas llamadas monómeros se unen formando grandes cadenas o macromoléculas llamadas polímeros. Los tipos de polimerización se dividen en dos: condensación y adición. Por condensación se forma una reacción entre dos monómeros con grupos funcionales diferentes y con una pérdida de una molécula pequeña. Y por adición se forman por una molécula que se añade al monómero y desencadena la formación del polímero. La polimerización por adición sucede, bueno, crece en cadena. Por adición, bueno, hay monómeros que no pueden realizar la polimerización por adición. Algunos de estos, de los que sí pueden, son grupos alquenos o hidrocarburos con dos o más enlaces, dos o más dobles enlaces. La estructura básica de un monómero es la que vemos en pantalla. Vemos a dos carbonos con un enlace doble y se enlazan con R. Bueno, R puede ser un átomo de hidrógeno, un alquilo o un grupo funcional. A grupo funcional se refiere a cualquier halógeno, un éster, un ácido carboxilo, como por ejemplo el bicarbonato, y la N en la imagen es el número de monómeros que hay en la reacción. Los tipos de polimerización por adición se clasifican dependiendo de qué molécula es la que inicia la reacción. Para la catiónica, bueno, del tipo catiónica es iniciada por ácidos fuertes, catalizadores, que también necesitan de un cocatalizador para que la reacción sea más efectiva. De forma aniónica, se inicia con bases con metales alcalinos o reactivos nucleofílicos, que vendría siendo prácticamente lo mismo. Y vemos que los radicales libres es la forma en que más se producen polímeros. Pero esto es siempre, bueno, la única forma de diferenciarlo es al inicio, porque las tres formas se envuelven con las mismas tres etapas, que es la iniciación de la reacción, la propagación y la terminación. Voy a analizar la formación del polietileno. El polietileno es iniciado por la molécula de fenilo que vemos a
derecha hasta arriba. Esta molécula se puede tomar como un radical libre. Entonces vemos el anillo de felino que se va a enlazar con el etileno. El etileno tiene un enlace doble entre los dos carbonos que va a ser, bueno, las dos sustancias se meten, bueno, se calientan a grandes temperaturas para poder romper el enlace y que se inicie la polimerización. Entonces vemos cómo el anillo de fenilo se une al etileno y pasa a la siguiente etapa, que es la propagación. Ese mismo átomo que está desapareado en el monómero activado se va a unir con otra molécula de fenilo, digo, de etileno en la que igual se rompe el enlace doble de los carbones y así pasa hasta que llega la etapa de terminación. En esta etapa se pueden formar una o varias cadenas. La terminación, en el ejemplo del etileno, se termina por apareamiento, que es la unión de dos cadenas. Vemos dos átomos en dos cadenas que están dos electrones desapareados en dos cadenas que se unirán por enlace simple para terminar la reacción de polimerización. Las propiedades del etileno son completamente diferentes a las del polietileno, porque el etileno es un gas incoloro e inodoro y el polietileno es un sólido, gracias a que la cadena posee mayor fuerza de atracción. Otros ejemplos, como vemos los monómeros que componen a cada polímero. El polipropileno es utilizado en botellas, en detergentes y en artículos moldeados. El poliestireno en artículos moldeados y espuma aislante. El teflón, como vemos, igual se rompe el enlace doble del tetrafluoroetileno y se forma la cadena. En el policloruro de vinilo no se alcanza a apreciar bien porque no encontré una imagen, pero es exactamente el mismo caso. Se rompe el enlace doble entre los carbonos y se unen con más monómeros de policloruro de cloruro de vinilo. Perdón. Y lo mismo pasa en el metacrilato de metilo. Se rompe el enlace doble y se unen con más monómeros del mismo tipo. Bueno, yo les hablaré un poco de los reactivos que usamos en la práctica. El poliestireno es un material que es obtenido por la polimerización del monómero del estireno a partir de radicales libres. Las características del poliestireno es que tiene un color transparente, es liviano, tiene muy baja resistencia al impacto, tiene buen brillo y es resistente a químicos orgánicos y al agua. Por estas mismas razones, se usa para envases de alimentos o equipos de laboratorio. Y, por ejemplo, al agregar varios colorantes o aditivos, los podemos encontrar en autopartes, juguetes, macetas y muchas mil cosas. En la imagen de abajo vemos el código de identificación de plástico del poliestireno, que es el número 6. Esto significa que este es un material que no es recomendado para la alimentación, ya que es fácil que se emitan toxinas, aunque nosotros lo usamos justo para eso, ya por su bajo costo, y además hay que recordar que el poliestireno es difícil de reciclar. La siguiente, por favor. Bueno, el látex líquido es un material acuoso que está compuesto de diferentes grasas, ceras y resinas gamosas obtenidas a partir de plantas. La más común es la Hevea brasiliensis, y de igual manera el látex líquido se puede obtener de manera sintética a partir del estireno butadieno o del poliuretano, donde sus usos principalmente gracias a sus características se va a usar para elementos que necesiten resistencia, sean tolerantes a los solventes y tengan en sí gran elasticidad. Por eso los encontramos en guantes, globos o colchones. Siguiente, por favor. El vinagre blanco es un líquido miscible que tiene un sabor agrio y que proviene de la fermentación acética del vino. Nosotros llamamos igualmente al vinagre blanco como
ácido acético, ya que este tiene una concentración del 3 al 5% de este. Y su proceso de fermentación son de 2 fases. La primera es la alcohólica, donde va a transformar el azúcar en alcohol. Y la segunda es la fermentación acética, donde un grupo de acetobacterias va a combinar el oxígeno con el alcohol, que va a formar el ácido acético. De sus propiedades, vemos que el vinagre es un líquido higroscópico incoloro, su punto de fusión es de 16.6 grados centígrados y es buen disolvente de varios compuestos orgánicos, como es el azufre y el fósforo. Y como este tiene la propiedad de reducir el pH de los alimentos, esto evitará el crecimiento de bacterias y se usa por esta misma razón en la industria alimentaria y en la industria textil se usa para fijar los colores de las telas. Siguiente, por favor. Bueno, la acetona es un líquido incoloro que tiene un olor característico, mayoritariamente agradable, que es muy volátil, es altamente inflamable y sus vapores son más pesados que el agua. Este material se usa principalmente para la producción de metilmetacrilato y ácido metacrílico, aunque igual se usa como solvente para revestimientos, resinas o lacas, y en la industria alimentaria se usa como disolvente de extracción para grasas o aceites. Tenemos su pictograma, ya que la acetona es un líquido inflamable y puede provocar irritación ocular grave, por lo que debemos de mantenerlo alejado de cualquier fuente de calor. Siguiente, por favor. El acetato de etilo, también conocido como etanoato de etilo, es un líquido incoloro que tiene un olor característico a frutas, es inflamable, estable a temperatura ambiente, poco soluble en agua y miscible con las cetonas, alcoholes, éteres e hidrocarburos. Principalmente lo vemos como solvente de pinturas, en cromatografía, solvente de nitrocelulosa, barnices y lacas, y lo vemos como solvente solvente de pinturas. Igual lo vemos en la fabricación de pinturas o en la fabricación de perfumes. Y en los perfumes, como ya mencioné, le va a dar una esencia artificial con olor a frutas. El alcohol etílico o el etanol es un ingrediente común que puede estar en los productos de belleza o cosméticos, ya que actúa como astringente para limpiar la piel o como conservador de lociones. Este se produce por la fermentación vegetal, aunque también se puede producir mediante la hidratación del etileno. Y como este es efectivo para matar microorganismos, es un ingrediente muy común en los desinfectantes para manos. Igual en varios países, por ejemplo en Estados Unidos o en Brasil, el etanol se usa como aditivo en la gasolina, un 90% gasolina y 10% etanol. Vemos que saber que el etanol tiene más cantidad de octanos que la gasolina, lo que hace que sea más, es mejor para el motor. Siguiente, por favor. El aguarrás, o igual conocido como esencia de trementina, es un líquido volátil e incoloro que es producido por la destilación de la resina de los pinos y abetos. Y principalmente es una mezcla de hidrocarburos, que es el alfa-pineno y beta-pineno. Principalmente se usa para la dilución de anticorrosivos o óleos. Igual es ideal para limpieza de máquinas. Y es muy corrosivo, por lo cual puede provocar irritación ocular o irritación cutánea. Y en el medio ambiente es peligroso, ya que es tóxico para peces y para las algas marinas. Siguiente, por favor. Bueno, el petróleo es el resultado de la descomposición de un largo periodo de tiempo de materia orgánica, que puede incluir restos de plantas, animales marinos y más. Y este tiene un color oscuro negro, es
menos denso que el agua y tiene un olor acre muy característico. Este está formado por una gran variedad de mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno, que solo se va a encontrar en las rocas sedimentarias. Y vemos un diagrama de cómo se transforma la materia orgánica en estas 4 fases. La primera es la de génesis, donde va a haber una reorganización celular por acciones bacterianas que van a transformarse en queratógeno. Después la catagénesis, que ese queratógeno se va a transformar en hidrocarburos líquidos a causa de la temperatura. La metagénesis se van a formar gases por el aumento de la temperatura y el metamorfismo, que se van a degradar todos estos hidrocarburos formados. Y como mencioné, el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos que son 14% parafinas normales, 30% parafinas, 10% resinas, 16% de parafinas ramificadas y 30% de aromáticos. Y obviamente dependiendo del número de átomos de carbono y de la estructura de los hidrocarburos que van a integrar el petróleo, pues se van a obtener las diferentes propiedades que van a caracterizar y determinar el comportamiento de esos materiales, que pueden ser como combustibles, lubricantes, ceras o solventes. La siguiente, por favor. El hidróxido de sodio o sosa cáustica es un hidróxido cáustico que es usado en la industria. Principalmente se usa como una base química en la fabricación de papel, tejidos y detergentes. El ácido clorhídrico es la solución con base en agua o acuosa del gas cloruro de hidrógeno. Y este es un ácido monopróctico, lo que significa que puede disociarse solo una vez para ceder ion H. Y este se usa principalmente, tiene varios usos por las propiedades que tiene, de lo corrosivo que es. Por ejemplo, en la producción de acero se usa para eliminar el óxido de otras impurezas que se encuentran en este. En limpiadores domésticos se usa como limpiador de inodoro o de azulejos. Por sus propiedades corrosivas van a ayudar a limpiar manchas difíciles. Y en la producción de alimentos se va a usar como acidulante en salsas y en productos enlatados va a ayudar a reducir el deterioro en esto. Continuaremos con la exposición. Los materiales que usamos fueron 2 vasos de precipitado de 50 mililitros, 13 tubos de ensayo de 15 por 200 milímetros, una cápsula de porcelana, un agitador de vidrio, 2 espátulas con asa de madera, 2 parrillas eléctricas, mechero Bunsen, un tripié con rejilla de asbesto, pinzas para tubo de ensayo, unas pinzas para cápsula de porcelana, 2 pipetas Veral de 2 mililitros, un vidrio de reloj o tapa metálica, un multímetro con caimanes y pila, una liga, una goma de borrar o chupón, una regla de 30 centímetros, un encendedor o cerillos y unos guantes térmicos de Kevlar. Y en la parte de los reactivos vamos a usar poliestireno, látex líquido, vinagre blanco, frascos goteros para cada equipo que contenga acetona, acetato de etilo, alcohol etílico, agua ras, petróleo, solución de 5% de concentración de hidróxido de sodio, solución de 5% de ácido clorhídrico, agua destilada en una piseta y hielo. Lo primero que hicimos fue formar la película de poliestireno. Primero tomamos 6 esferas de unicel o pequeñas piezas de poliestireno y ponerlas en un vaso de precipitado de 50 mililitros para después agregar 1 mililitro de acetato de etilo y disolverlo, o para que se disuelva más rápido lo agitamos para que después en 20 minutos lo llevaremos a evaporar en una campana de extracción para que se evapore el acetato y desprendamos la película que se haya formado con mucho cuidado. La siguiente, por favor. Mientras pasan esos 20 minutos que está en la campana de extracción, vamos a ir a la identificación de calor
donde vamos a tomar una nueva muestra de unicel y ponerla en una cápsula de porcelana para calentarlo, evitando humos. Y por medio de esto vamos a ver si el polímero de unicel se va a fundir o no, para identificar si este es termoplástico o termofijo. Y después lo vamos a retirar con pinzas y colocarlo en una rejilla de asbesto. Después vamos a ir con la prueba de solubilidad, donde vamos a tomar de nuevo pequeñas porciones de unicel y colocarlas en 6 tubos de ensayo que van a estar marcados ordenadamente del 1 al 6. En el primer tubo de ensayo le vamos a agregar un poco de agua para que observemos si este es soluble en agua o no. Después de las porciones 2 a 6 vamos a agregar 5 gotas de alcohol etílico para de igual manera ver si es soluble en alcohol o no. Y después a cada uno de estos tubos de ensayo ordenadamente vamos a agregarle 1 mililitro o 4 gotas de los siguientes disolventes. Al segundo tubo de ensayo le vamos a agregar 5% de hidróxido de sodio, al tercer tubo de ensayo 5% de ácido clorhídrico, al cuarto aguarrás, al 5 gasolina y al sexto acetona. Para después, vamos a diluirlo y a los que no se hayan disolvido en frío los vamos a calentar 15 minutos a baño María. Esto en un vaso de precipitado vamos a poner agua caliente y encima los tubos de ensayo para que se diluyan. Y al final vamos a comparar la solubilidad de cada uno de estos tubos. Después iremos con la prueba de aislamiento eléctrico, donde vamos a conectar las puntas de prueba de un multímetro a la muestra de poliestireno y debemos de tener cuidado de poner la escala adecuada. Con esto ya podremos ver las características de la película formada con su transparencia, dureza, flexibilidad y elasticidad. Después, pues ya terminamos la parte del poliestireno. Ahora vamos a ir con el tratamiento de látex para obtener el hule. Lo primero que haremos es colocar 5 mililitros de látex en un vaso de precipitado y vamos a agregar agua destilada hasta que se cubra la muestra de látex. Para después lo vamos a, con una pipeta o un frasco gotero, vamos a agregar 10 gotas de vinagre y lo vamos a agitar vigorosamente con una varilla de vidrio para observar cómo se va a formar nuestro coágulo, que va a ser similar a la masa de un pan, que va a ser nuestro hule de precipitado. Con esto lo vamos a secar y decantar, secándolo muy bien, y observamos ahí cómo es que se forma este coágulo. Siguiente, por favor. Después vamos a ir por la prueba de elasticidad, donde vamos a tomar un pedazo largo de caucho y vamos a medir la longitud primero con una regla, y este valor lo vamos a tomar como L0. Después de ese mismo pedazo lo vamos a estirar a lo máximo que podamos sin romperlo y lo vamos a tomar como valor L. Y por esta fórmula del porcentaje de estiramiento, que es L sobre L0 menos 1 por 100, vamos a sacar el porcentaje de estiramiento. Por ejemplo, en el primer porcentaje de estiramiento que obtuvimos fue por L sobre L0. L nos dio 4.3 y LO 2.6. Estos los dividimos, le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 y nos dio un porcentaje de 257.69. Después la siguiente fórmula que usaremos será la misma, pero ahora lo vamos a hacer con el caucho que va a estar en frío, donde lo vamos a estirar y lo vamos a tomar como LF, es este estiramiento que hicimos pero en frío, y lo vamos a tomar como LO, y de igual manera lo dividimos, hacemos la misma fórmula y después nos dio 126.92 porcentaje de estiramiento. Y la última
prueba de elasticidad fue ahora con el caucho caliente, donde de igual manera lo estiramos y lo medimos. Y esta vez en caliente lo tomamos como LC, que midió 3.8 centímetros, y lo dividimos entre L0 menos 1% y nos dio un porcentaje de 46.15%. Y después vamos a ir con las pruebas de solubilidad, donde ya habíamos hecho la solubilidad, pero en el caso del poliestireno, del unicel, pero ahora lo haremos con el hule, donde haremos justamente el mismo procedimiento que hicimos con el unicel. Y después la identificación de combustión en una espátula. En el borde de una espátula vamos a agregar una muestra de nuestro hule y lo vamos a quemar cuidadosamente y usando guantes para que no nos dañemos. Y vamos a abanicarlo para poder percibir el olor que tiene, donde vamos a ver en la tabla qué olor percibimos. Y finalmente nuestra prueba de aislamiento eléctrico, donde haremos lo mismo que con el unicel, pero ahora con nuestro caucho seco para ver si conduce el corriente o no, para después pasar por nuestro registro de resultados. Y aquí obtuvimos nuestros resultados. Lo primero que teníamos que hacer es ver si el poliestireno y el hule natural era termoplástico o termofijo. Y vimos que el poliestireno era termoplástico y el hule ninguno de los dos. Después la facilidad de ignición, el color de la flama, el olor. Después vimos la solubilidad, que lo hicimos en ambas partes, tanto como el unicel como el hule, agregando en los tubos de ensayo estos ingredientes para ver si son solubles en estos o no. Después vimos la elasticidad y cómo están. Y finalmente el aislamiento eléctrico, que vimos que ambos son aislantes. Primera pregunta dice, revisa la base de los siguientes envases de plástico y si tiene el símbolo de reciclaje, indicar de qué polímero se trata y llenar la siguiente tabla. El primero que realizamos fue el vaso desechable de refresco con un número de símbolo 1 con las siglas PET, que el polímero es polietilenterftalato. El vaso desechable, el unicel, su número de símbolo es el 6, sus siglas son PS y es poliestireno. En la botella de agua pasa lo mismo que con la botella de refresco. Y el émbolo de jeringa de plástico es el número de símbolo de reciclaje 5, siglas PPP, y polímero es el polipropileno. La siguiente, por favor. 2. ¿A qué material han sustituido los plásticos? Los metales, madera, vidrio, lana y algodón. Esto es debido a que son más ligeros, tienen mayor resistencia tanto interno como externo, son moldeables y económicos. La 3, si el grado de polimerización de un polímero o número de monómeros que formaron al polímero se calcula dividiendo la masa molar promedio del polímero entre la masa molar del monómero, ¿cuántos monómeros formaron la cadena del polímero cuya masa molar promedio es de 28.000 gramos? Lo que realizamos fue la división dándonos así 1.000 mol. La siguiente. La pregunta 4 menciona qué propiedad se debe que el polimetacrilato de metilo, bien conocido como acrílico, se le considere un vidrio orgánico. Esto es debido porque tiene una transferencia de alrededor del 93%, una alta resistencia al impacto mayor a la del vidrio normal, ya que el vidrio normal es inorgánico, resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta, no hay un envejecimiento apreciable en 10 años, excelente aislante térmico y acústico. Es un termoplástico y es reciclable. La 5, de acuerdo al comportamiento del poliestireno y el hule natural con el calor,
Son estos polímeros fácilmente reciclables. Se encuentran entre los 6 primeros polímeros del código de reciclaje. Aunque el poliestireno es fácilmente reciclable, hay polímeros más fáciles de reciclar y estos los vemos en los símbolos de reciclaje. Al igual que el hule natural es fácilmente reciclable y se encuentra efectivamente dentro de los 6 primeros polímeros del código de reciclaje. La siguiente. En la primera teníamos que asignar la letra correcta según el mecanismo de adición del doble enlace. La primera quedaría como vías radicales libres, la segunda como polar aniónica y la tercera como polar catiónica. La siguiente. La pregunta 7 define al elastómero. Definimos a los elastómeros que hacen referencia al conjunto de materiales que están formados por polímeros que se encuentran unidos por medio de enlaces químicos, adquiriendo una estructura final ligeramente reticulada, dándole como principal propiedad la elasticidad. La siguiente. ¿Por qué se adiciona vinagre, ácido acético en agua para precipitar al caucho? Las partículas de caucho dispersas en el látex se estabilizan por la presencia de aniones carboxílicos absorbidos en la superficie formados a partir de ácidos grasos o proteínas. La adición del ácido acético o ácido fórmico al látex reduce el pH hasta alcanzar el punto isoeléctrico donde la carga eléctrica se anula. La siguiente. Como última pregunta, ¿el polímero obtenido por precipitación de látex está vulcanizado? Sí, debido a que la vulcanización es un proceso mediante el cual se calienta el caucho crudo en presencia de azufre con el fin de volverlo más duro y resistente al frío, dándole lugar al hule. La siguiente. Y pues están nuestras bibliografías y a la siguiente. Bueno, pasaremos a las reflexiones. Yo básicamente en mi reflexión hablé de la importancia de los polímeros y los polímeros de adición en, en mi carrera y en la sociedad en general, ya que uno de los propósitos de un ingeniero es ayudar a la sociedad a que cualquier elemento o producto que tenga sea el mejor, con las mejores características y que haga su vida un poco más práctica, donde tomé como referencia al poliestireno, que es uno de los polímeros de adición más comunes en nuestra vida, que lo podemos ver desde un plato hasta adicionándolo con otros plásticos, lo podemos ver en estufas o hornos, por lo cual va a ser un tema constante que estaré viendo dentro de mi carrera. En mi carrera, que igual es ingeniería química, es de suma importancia el tema de polímeros en el aspecto de elegir los mejores materiales para cualquier diseño que necesitemos satisfacer, debido a que en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de ellos. Tomando en cuenta que la polimerización por adición se da por la reacción en cadena, que pueden clasificarse como naturales, artificiales y sintéticos, esto permite la variedad de materiales que se dan en diferentes procesos, como por ejemplo el hule natural, mediante la precipitación de una solución de látex. Estos procesos son útiles ya que se pueden sintetizar para poder ofrecer una serie de propiedades que queramos satisfacer, tomando en cuenta el monómero a elegir. Algunas de estas propiedades estructurales, si queremos que sea conductores, pero siempre tomando en cuenta su grado de polimerización, a la que se aumentará la dureza y punto de fusión. Por ejemplo, el polietileno, al igual que la vulcanización. Como ingenieros debemos siempre tener presentes que la opción elegida debe estar a favor. La siguiente. En mi reflexión, asumía, bueno, no tiene mucho que ver con mi carrera, pero asumía que se deben buscar materiales que sean más amigables con el medio ambiente. Eh, pues no tengo mucho que agregar, pero puedo adicionar, por ejemplo, polímeros que se utilizan en la fabricación de objetos que sí se utilizan en mi ingeniería, como el PVC, que tiene propiedades aislantes como también los del teflón que se usan para el cableado de aparatos eléctricos.
Pues en mi caso de la carrera que es ingeniería mecánica, tratamos mayormente los materiales como una forma de sacarles provecho. Lo que trato de reflexionar es que doy el punto de vista en el cual el problema que tenemos hoy en día es el uso excesivo de los polímeros, en especial del PET, y que no tenemos un trato o cuidado a la hora del desecho. Por lo cual señalo, aparte de que en varias ingenierías se usa dicho polímero, en mi caso, que sería la ingeniería mecánica, lo que tratamos es sacarle un trabajo, por así decirlo, al material, siendo en algunos casos como la ayuda de cambiar algunas piezas para que los procesos de manufactura o procesos de modo industrial sean un poco más simples, rápidos y que cuesten menos, que es el principal objetivo que todo ingeniero quiere buscar monetariamente hablando, que es trabajar más por menos el precio que estamos pagando. Bueno, nosotros en vez de hacer preguntas íbamos a hacer una actividad de un crucigrama. Así que empezaremos con la primera pregunta. De forma vertical es un tipo de clasificación de polímeros que son orgánicos e inorgánicos. Y es por ¿qué tipo de clasificación es? ¿Le pregunto a alguien? Sí, Noemí, sí, pregúntale a alguien. Ok. Gilberto Hernández. Gilberto Hernández. Oh, perdón, ¿cuál era la pregunta? La clasificación de los Ajá, la clasificación de los polímeros. polímeros que están incluidos o que son los orgánicos o inorgánicos. ¿Cuál es el nombre de esa clasificación? ¿De composición o de origen? Composición. ¿Cómo se llaman esos De polímeros? composición, ¿no? Sí, de composición. ¿Es correcto, Irán? Sí. Ok, ¿quién contestó? ¿Gilberto qué? ¿Hernández? Sí. Yo pensaba que era elastómero porque da tos de composición. Ok, está bien. La que sigue, ¿quién más? ¿La otra? Son macromoléculas que están formadas por monómeros idénticos. Ángel Pablo. Creo que no te escuchó, Ángel. Ah, ya. Sí, estoy aquí. Son monómeros. Números idénticos. Polímeros. Pero como son idénticos, ¿cómo se le llamaría? Son homopolímeros, ¿no? Homopolímeros. ¿Se la das correcta, Noemí? Sí, sí. Ok, bien. Ángel Pablo, ¿cómo te apellidas? Santiago Marcial. Muy bien. ¿Cuál otra? La 4, ¿cómo se llaman los polímeros que son reciclables? ¿Yo le ¿A puedo quién se contestar? la?
Sí, adelante, Diana. ¿Es termoplástico? No sé si queda. Ah, sí, muy bien. ¿Tu nombre, Diana Laura? No, yo soy del equipo, Alondra es la que contestó. Ah, Alondra, sí, perdón. Alondra, ¿cómo te apellidas? Alondra. Osorio. Osorio, Alondra. Muy bien. Y la que sigue, las 5 tipos de polimerización que se forman, por añadir una molécula de monómero a otra. ¿Es por adición? Sí. Polímeros. Polímero. A ver, espérenme entonces, ¿cuál fue la pregunta? La 4. Reciclables, la 4 era... ¿Quién contestó la 4? Ya me perdí, chicos. ¿Ustedes llevan el conteo? La 4 la Alondra. ¿Alondra contestó otra? No, contestó. Sí. ¿Contestaste la 2 horizontal? La 2 horizontal es monómero. Muy bien, ¿quién contestó esa? Yair. Yo, profe, Carreto. Yair, ok. Correcto. La 6 horizontal, reacción de moléculas llamadas monómeros. Sería polimerización. Bueno, me ganó. Sí, polimerización. Sí. ¿Y quién la contestó? Yo, Alejandro Iván Villa. Alejandro Iván. Sí. Alejandro Iván, ¿cómo te pidas, Alejandro? Villa, bien, con V. Villa, ok, sí, gracias. Muy bien. La pregunta 7, este material es conocido por esencia de trementina. 7. Está sencilla. ¿Quién la contesta? Aguarrás. Aguarrás. Sí, Arturo. ¿Quién contestó? ¿Arturo? Arturo. Yo, profesor. Arturo Ricardo, ¿cómo te pidas? Rodríguez Camacho. Ricardo Rodríguez Camacho. Sí. Ok, gracias. El código de identificación de plásticos de este material es el número 6. Sí. El poliestireno. Sí, contestó primero Roberto, me parece. Roberto, ok. No, Roberto, ¿cómo te pidas? Martínez Jaimes. Muy bien, la que sigue. 10. ¿Cuál es aquel polímero que presenta ausencia de elementos metálicos y está presente en el hule natural? ¿Los elastómeros? Sí. Muy bien, Fátima. Bueno, pues ya terminaron el quiz, el crucigrama. Muy bien, chicos, creo que les voy a hacer unas observaciones a sus diapositivas.
fue demasiado texto lo que pusieron, debieron haberlo acortado más para que no se hiciera tan largo, pero bueno. Faltó ¿sí presentaron su bibliografía? Sí. Ah, ok, ¿me la dejan ver? Ahí está, muy bien. Muy bien, ok.